Estamos con Selva Acuña, una de nuestras invitadas del día de hoy. Hola Selva, buenas tardes. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, contenta, un gusto de estar acá. Bueno, nosotros contentos de que haya llegado, porque yo tenía ganas de invitarla siempre a Selva. Selva es artista plástica, es profesora de dibujo, es pintora y además este año o el año pasado fue tu libro y se presentó este año. Sí, va a ser un año. Es la escritora del libro Nacida en el Monte, que es un libro que yo te he visto mucho en tele, Selva, porque sí. Selva estuvo en todos los canales. Es un libro muy cálido y sobre todo todos hacen hincapié en que es un libro de superación personal. Bueno, Nacida en el Monte en realidad nos puede reflejar a alguien que no ha nacido en la ciudad y sin embargo en la actualidad sí se encuentra acá. Y yo lo tomo como una manera de desarrollo que muchas veces no se atiene solamente al lugar de donde vos sos. Vos podés ser de cualquier lugar urbano, del campo, lo que fuere, pero sin embargo lo que está en vos, en tu esencia, en algún momento aflora. Sí, seguro, sí. Creo que es una constante en realidad de dónde uno es, porque para cualquier inicio de lo que uno comienza, que te piden los datos, ya uno dice la provincia, ¿no? Tucumán, y ya llama, cuando uno nombra una provincia, ya muchas veces, por ejemplo, me ha pasado que me pregunten, ¿no tenés la tonada? Bueno, entonces ahí viene la explicación, no, porque crecí en realidad en la ciudad de Berisso. Y claro, es como larga la cosa por ese tema. Y a su vez otros me dicen, vos no sos de acá. Claro, porque la forma tranquila, pausada que tengo de hablar, se relaciona con la gente del interior. Claro. Que es ese hábitat que uno ha tenido más allá de lo geográfico con la familia. Mi mamá tiene esta forma de hablar y bueno, sí, uno va trasladando, así como es con estos hábitos, también las costumbres, las comidas que muchas veces comían mis nenes eran diferentes a las que comían otros chicos. Ellos, ¿viste que se nota eso en los chicos? Sí. Ellos, ante una merienda donde los esperaba un arroz con leche, se ponían felices y los compañeritos preguntaban, ¿qué es eso? Justamente te lo iba a decir. Claro. Hay chicos que no conocen, vamos por la campaña, démosle arroz con leche a nuestros niños, claro, porque hay chicos que no saben y dicen, uy, qué asco, arroz con leche, ¿cómo vas a mezclar esas cosas? Es lo mejor que puede haber. Claro, los nenes hoy llegan a la heladera a abrirse un yogur. Sí. Mientras que antes el postre y lo rico lo era un arroz con leche. Sí. Pero lo que yo a Selva la conozco un poco fuera de lo que es el ámbito profesional, digamos, y es una persona que vos transmitís alegría, es una persona luminosa, transmitís alegría y transmitís paz. No sé si serás así en la vida diaria. Tengo a mi hija acá, Florencia, que podría contar. Pero que tengo momentos de Elena Fuseneco, te cuento. Claro. como todas las amas de casa o esta parte del hogar, ¿no? En que nos sale esos miedos y retamos a nuestros hijos para sobreprotegerlos. Y ellos, claro. Esas son cosas normales. Bueno, pero mira, me recordás a la primera vez que hablé en la presentación y que empecé a tratar con periodistas de distintos programas y de radio, Marcela Tauro. Uh-huh. Fue la primera que cuando termino de hablar me dice, ay, no sabes la paz que me transmitiste. Y yo digo, si supiera, porque yo hablé muerta de miedo, me temblaba hasta la voz, porque bueno, estaban presentes mi mamá, mi familia, y estaba presentando lo del libro, que es un nuevo hijo o algo así, la emoción de que estaban los seres queridos, que es diferente. Sí. Entonces, digo, bueno, si a pesar de todo eso te llegó la parte de la paz, buenísimo. Pero contanos cómo fue el proceso de elaboración del libro, porque vos sos principiante en esto de ser escritora. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo tuviste la idea de escribir un libro? Evidentemente necesitabas cosas, tenías cosas para volcar en otro espacio que no era el de la pintura. Sí. Alguna vez, hace muchos años, lo comencé,
Y es como todas las cosas, que tienen que esperar su tiempo, su momento indicado. Cerré ese cuadernito y quedó archivado entre libros en la biblioteca. Después de todo eso vino la carrera de Bellas Artes. Yo empecé ya de grande. Transcurrí con la carrera y muchas veces, mientras estaba pintando, armaba alguna poesía. Desde muy niña me tuve facilidad con el tema de la poesía y después lo relacioné la poesía con la pintura y noté los parecidos, las analogías, porque cuando uno pinta puede desde algún lugar seguir protegiendo ciertos temas. Con la poesía es igual, vos con la poesía no necesitas de ese desarrollo, la iniciás, escribís lo que sentís y la terminás. Con una novela tenía que detenerme en el desarrollo, y detenerme en el desarrollo significaba afrontar el arte desde un lugar más directo. Y como soy apasionada, una vez que me decidí lo hice con el corazón y te diría con las entrañas de todos mis familiares pobres, porque están ahí con todo lo bueno y todo lo malo. Y sobre todo escribí mucho de personas que ya no están, como mis abuelos y los tíos mayores de mi padre. Y bueno, ahí noté lo que es cuando muchas veces leía sobre el arte expresionista, esto que a veces uno, para las personas que no es cotidiano el arte, que se divide entre lo que es un arte quizás futurista o Art Nouveau, el expresionista es ese que ha utilizado, por ejemplo, Frida Kahlo, en el cual uno abre una hoja y aparece todo su dolor, su historia, por todo lo que ella ha padecido, lo femenino, la maternidad, solo con una imagen. Bueno, mi pintura no es así, mi pintura es más universal. Y en la novela pude explorar esos milímetros y esas cositas en las cuales siempre me había escondido. Y bueno, y ahí sí tengo que reconocer que la novela es expresionista. Claro. Es digamos, cruda, también hay mucho de catarsis. Y bueno, y es también un avance, es tomar el arte me detengo, voy a afrontar esto, lo termino y avanzo. Bueno, vos justamente hablaste de catarsis y yo te iba a preguntar, porque vos cuando te pones a escribir y escribís el libro de tu historia, tenés que buscar en los recuerdos, en tu interior, y seguramente afloren cosas que vos no las recordás tan seguido. Y también el hecho de volcarlas, vos para volcarlas las tenés que elaborar. Así que seguramente te haya servido para cerrar ciertos círculos que uno, viste, a través de los años, los deja ahí. Sí, seguro. Y vos por ahí pasan algunos años y cuando vos ya vas siendo maduro, pensás en algo que te hizo mal o en situaciones irresueltas o también de alegría, pero vos las podés cerrar diferente. Y las vas a recordar distinta y la conclusión a la que llegás es otra. Sí, claro. Así que por eso yo cuando vos hablaste de catarsis dije, bueno, era justamente algo más o menos lo que yo te quería preguntar. ¿Y cuánto tiempo te llevó a escribir el libro? Un año. Un año. Un año. Sí. Vos en ese año además hiciste recopilación de fotos que te ayudaban a traer recuerdos. Fotografías, investigaciones, porque a pesar de que quería ser lo más fiel posible al transcurso, a ese desarrollo en el cual me habían ido sucediendo determinados hechos, tenía la mirada de esa edad. Yo escribo el desarraigo en una etapa en la cual tenía 1 año y medio de vida y me enfermé al muy poco tiempo de llegar a la ciudad de Berisso, y en ese contexto yo tenía solamente, digamos, lo que me habían transmitido desde lo maternal, que una hermana, algún tío, lo que escuché, pero ya al investigar era épocas de inundaciones, todo acontecía para que un niño que viene de un clima cálido como es el de Tucumán se enfermara en ese clima de esa ciudad húmeda en el cual era todo sumamente precario.
así voy transcurriendo, van pasando las mudanzas, el tema de la educación, en esa época, en ese contexto en el cual era fabuloso a nivel de progreso, por todo lo que había en frigorífico, en lugares de trabajo. Era una zona muy activa, claro. Todo lo que significaba ese momento, pero estaba la otra parte en la cual sí, encontraban el trabajo, pero no tenían hábitat, no tenían techo, no tenían, ellos y sus hijos abandonaban la educación, tenían que reincorporarse a otra nueva sociedad, abandonar determinadas costumbres, determinadas formas, y en todo eso los niños padecíamos mucho. Entonces, para poder escribirlo, tuve que hacer una investigación de ese contexto como para poder verlo desde lo más, digamos, hasta te diría para que cierre desde lo que tiene que ver la realidad, ¿no? Porque uno idealiza. Sí. En realidad, los primeros recuerdos son maravillosos, son los encuentros, las chacareras, mis tíos, mi abuela cocinando, pero después, cuando iba a los hechos, a los sucesos por los cuales había transcurrido durante mi infancia, ahí es donde quise acompañarlos por ese contexto. Claro. Lo mismo me pasa a los 7 años cuando enfermo de tuberculosis. Ahí empiezo a investigar, y todo lo que acontece o lo que le puede pasar a un niño después que atraviesa una enfermedad semejante, las secuelas las puedo entender hoy, ¿no? Entonces, como niño uno lo vive porque está el instinto de supervivencia. Hoy puedo hacer el análisis. Exacto. Y además, a pesar de que sos muy joven, eran épocas en general de muchas privaciones y muchos sacrificios de los padres. Vos estás hablando toda la época de los frigoríficos y demás. Si bien uno, por ser niño, viste que la niñez tiene la parte feliz y también una parte, viste, que uno dice, ay, yo cuando era chica, viste que sufrís por un montón de cosas. Sí. Y sí, eran épocas de muchas privaciones, que por ahí los chicos ahora no se dan cuenta, porque todos andan con el celu, todos tienen computadora, todos escuchan música, todos van al cine, todos tienen de todo. Pero no tienen la ventaja que por ahí se tenía antes de esos encuentros en el barrio y poder conectarte con el barrio, tener tus amigos, hacer juegos que ahora los chicos no juegan tampoco. Sí, yo en mi vida, y lo escribo, fue una época en la cual la comunidad se formaba porque cada vecino tenía identidad, cada vecino cumplía un rol, ya sea de protección, ya sea de compartir un alimento, sí. Tenían esa mirada por sobre los niños, en los cuales, por ser el hijo de su vecina, ¿no? Se hacía como, cada uno tenía esa responsabilidad de adulto en sí mismo, porque sí. Y bueno, mis vecinos, tengo hasta capítulos de mi vecina doña Olga Rolón, que era del Chaco y tenía sus recetas y sus costumbres y cómo ha colaborado en la familia o cómo estaba atenta a lo que nos pasaba. Y bueno, y otras experiencias en las cuales he aprendido cosas y me he sentido protegida, porque en medio de un hogar en donde los 2 padres eran obreros del SWIFT, me quedaba todo el día, y 2 hermanos mayores en los cuales también salían a estudiar, estaba con una libertad desde siempre. Entonces entraba y salía de mi casa y era así como una peregrina que claro, iba observando y iba disfrutando de las mamás de mis amigas, de los abuelos de mis amigas, y todo eso hoy se ve que, de hecho, si vos te estás en el Face, la mayoría de la gente que habla de la novela, muchos están en el libro, muchos han crecido o indirecta o directamente, conocen desde esa ciudad de Berisso, y hemos compartido, por ejemplo, que sus papás también trabajaban en el SWIFT. Que además en Berisso se sigue dando, sí, ¿viste? Sí. Ellos sí es como que se mueven o tienen bien en claro lo que es se mueven como una comunidad. Sí. Pero sí, eso pasó toda la vida. Por suerte sigue instalado esa relación entre vecinos. Claro. Sí. Debe ser porque como está conformado la mayoría por inmigrantes, bueno, igual ahora están los hijos y demás, pero la mayoría son inmigrantes, entonces obviamente que su punto de referencia, estaban solos, había gente
viste que la gente que se casaba por poder, que capaz que conocían al marido cuando llegaban acá Increíble. a Argentina, cosas impensadas, Sí. vos ni lo podrás creer, viste, que te impongan un marido, una cosa así, bueno, y entonces ellos, obviamente, el punto de referencia y el de apoyo era el de los vecinos. Sí, convengamos que estar lejos de tus seres queridos te deja vulnerable y la única forma de quizás de reconfortarte es relacionándote con otros y abriendo el corazón, porque si no te haces sumamente duro, estructurado, rígido, es algo en el cual las personalidades tendrían que ser totalmente diferentes a la que tenemos, que vemos en la fiesta del inmigrante, en la fiesta del provinciano, ¿no? Como claro. Ya te das cuenta que es gente que abrió su corazón. Y la única forma es relacionándose con otros. Claro, Somos si no, seres sociables y necesitamos de eso. Vos me decías, Selva, que tu carrera en Bellas Artes la hiciste de grande. ¿A qué edad empezaste vos? Mirá, ¿A qué decís grande? Grande. No, tardé mucho tiempo en terminar el secundario. Siempre iban pasando cosas que lo voy contando en la novela, al punto que cuando termino el secundario ya tenía a mi hija de 1 año y no lo pongo en la novela. Y muchos me dicen, pero al final, ¿en qué año terminaste el secundario? Claro, el que va llevando el hilo. Claro. Y yo dije, ya hay un punto donde ya no es importante, porque ya van pasando tantos inconvenientes. Sí. Me voy cambiando de colegio, en algunos intentos no puedo lograr entrar ahí porque iba sola, me presentaba con 11, 12, 13 años a que me anotaran en un colegio privado, me sacaban volando, porque sí tenía aspiraciones, ¿no? Entonces, y siempre iba a esperar el no. Tenía el no y encima iba y buscaba, me afrontaba otro no. Entonces, la novela va haciendo todo eso, ese Claro, recorrido. Pero ¿por qué te hago yo esta pregunta? Porque evidentemente vos siempre sentiste esa llama, esa llamita dentro de algo, de alguna vocación. No creo que haya despertado de grande. O sea, vos me decís ahora que tenías ansias de superación y demás. Pero ¿a vos siempre te gustaron todo lo que eran las artes? ¿O en algún momento te querías dedicar a otra cosa y descubriste de grande por alguna cosa, algún hecho, que vos querías expresarte a través del arte? No, siempre. De hecho, Siempre. cuando me anoté en Bellas Artes en el año 2000, que empiezo la carrera, ya pintaba como autodidacta y ya había expuesto obras. Sí, así que ya era algo que me acompañó, el dibujo y la pintura de forma natural, digamos. Siempre, también el hecho de crecer con las manualidades de mi abuela tejía el crochet, comencé a tejer a los 4 años, cosía de chica, mis tíos eran albañiles, trabajaba con ellos, siempre estuve con el tema del plegado del papel, del barro, y eso hizo que o era artesana o me adaptaba, o tuve la posibilidad de estar en Bellas Artes, pero siempre iba a ser desde el arte. Bueno, quiere decir que vos querías además profesionalizar tu talento. No sabía, o sea, uno habla de talento, pero a veces hay gente que se piensa talentosa hay otra gente que se sabe que es talentosa sin que ella lo diga. Justo el otro día, el viernes pasado, estuvimos hablando con Domingo Alagia acerca de que son carreras que te llevan tanto la música como la pintura, todo lo que tenga que ver con las artes te lleva muchísimo tiempo y muchísima dedicación. Y lo que estábamos diciendo es que el artista no es ese bohemio que está esperando que le caiga la inspiración, que 2 veces por semana le cae, como la ciencia infusa, lo que es en la religión la ciencia infusa, ¿viste? Que te viene la iluminación y te sale todo. Sino que hay algo que es estructurado, que no quiero decir obliga, pero bueno, podríamos decir un ordenamiento, Sí. que tenés que ser muy muy ordenado. Es en muy todas las parecido a la cosas. escritura. Yo en la Claro. escritura noté que si no tenía disciplina, la novela podía quedarse eternamente acompañándome a medias, porque se necesita de esta perseverancia, constancia, de todos los días retomar y
y seguir construyendo la idea y no abandonar los personajes, porque vos vas trabajando sobre la psiquis de todos los personajes, y en el cuadro es más o menos lo mismo, porque uno va trabajando sobre un recorrido que si otro día te vas para otra parte, después se nota, molesta, porque no es esa idea en la cual se comenzó la obra. Entonces es como poner una conversación. Si yo ahora quiero transmitirte 3 cosas, me va a ser muy difícil. Y en la obra, en el cuadro, pasa lo mismo. Uno plasma una imagen que en realidad quiere comunicar algo, pero tengo que seguir ese diálogo con esa disciplina, con esa paciencia, y es mutuo, te va devolviendo la imagen, las soluciones, con qué color seguir, con qué texturas, y si vos no te lo tomás como una ceremonia, una verdadera ceremonia de trabajo, no lo lográs, no, porque es conectarse con uno mismo. Conectarse con uno mismo es lo más difícil, porque claro, nosotros estamos acostumbrados que es de la boca para afuera, sí, de los ojos para la imagen que construyen otros. De la boca para afuera no siempre es lo mismo que de la boca para adentro. Exacto, porque quedamos protegidos, por eso que vos decías, porque hoy nosotros vivimos con esto que hemos construido, lo que está a flor de piel, lo que se ve en el aire, lo que respiramos, pero en realidad si uno empieza a raspar, salen recuerdos que quizás uno los tenía, que ya pensaba, ni uno, a veces uno mismo se sorprende lo que puede llegar a recordar. ¿Viste? Con sí, la novela muchos se preguntaron, ¿y yo qué me acuerdo de los 4 años? Yo no me acuerdo nada en primera instancia. Cuando se toman su tiempo, me han escrito recuerdos preciosos, de vivencias o de personas que ya no están y que creían que de ellos no tenían nada. ¿Viste? En realidad todos tenemos esto de que hay que detenerse, hay que querer, y hay que estar fuerte. Claro. Bueno, entonces, a ver, contanos, vos tenías la idea de escribir la novela. ¿Cómo empezás? Bueno, empezás a partir de la recopilación, empezás con el pensamiento de lo que vos querés ir desarrollando. Sí, y a su vez, una vez, en principio yo había comenzado por contar la historia de mis abuelos desde su juventud, desde su adolescencia. Imagínate que mi abuela tuvo 13 hijos. Hasta que terminaba esa novela, 100 años de soledad iba a ser. Entonces, bueno, otra vez retomé, pero digo, no, voy a empezar con mis padres, con la historia de mis padres, y ahí incluir a mis abuelos como los papás de mi padre, como abuelos de mis hermanos y míos, y así seguir la historia. Claro, así ir hilvanándola. Pero ¿cómo es estructuralmente o la secuencia? Primero la pensás, después decidís a partir de qué empezás a contar, y después ¿cómo la vas armando? Porque ese tejido entre los protagonistas o todos los que intervienen en el libro debe ser difícil. ¿Cómo seguís? Vos tenés que volver y releer y seguir. ¿Cómo es eso? La verdad que yo no me imagino. Yo me imagino escribir un libro como vos escribís el diario íntimo, ¿viste? A los 12 años. Claro. Después juntás todo eso y se lo llevas a la editorial. Toma, acá está. Y arreglate. Claro. No, justamente tiene que ser muy ordenado, y ya dejás ahí una mitad del tiempo que no pensás en vos, en lo que querés decir, solo en lo que querés decir, sino que estás todo el tiempo pensando si el otro lo comprende, qué tan claro sos en lo que escribís, ¿por qué? Porque uno muchas veces me ha pasado que escribo, claro, y yo sé todo, pero la persona que está leyendo va a leerlo, no. Entonces quizás me guardo hasta lo más rico, lo que puede ser ese condimento. Entonces incluso no juzgar, porque también puede pasar que en mi propio texto me puede parecer cursi, me puede parecer demasiado cotidiano, que no, o me puede estar representando de alguna manera que no quiero. Y bueno, no, si decidí escribirlo, tiene que ir todo. Y así es que se puede estar leyendo y te encontrás con las cosas más simples, que decís, ¿cómo escribe de una gallina, de un gallinero, no sé, de un tío que dijo unas malas palabras? Pero la dijo en el momento adecuado, entonces tiene su peso, vale. Era una voz
esperada en el libro, de alguien que nunca decía nada. Y bueno, esas son las cosas en las que te pones solidario, digamos, y te pones respetuoso del otro que va a leer, y ahí es donde te gira, hay una rueda que gira y te devuelve. Entonces vos escribís y otra vez te devuelve preguntas, y ahí vas respondiendo y vas escribiendo, y seguís construyendo. Claro. Y es volver a construir mi vida, porque traté de ser ordenada y escribirla año por año. De cada año de mi vida puse algo. Por suerte termina hace 10 años, porque si no, ya tengo para escribir la segunda. Claro, bueno, y vos tenés pensado seguir con esta beta de escritora, ¿y en qué pensás? A ver, ¿en qué libro? Mostralo ahí en la cámara, dale, así, a ver, así se ve bien la tapa. ¿Qué pensás? ¿Tenés alguna idea? ¿O tenés las ganas de escribir otro libro, pero todavía no sabés? Sí, ¿cómo es? Sí, creo que bueno, el haberme despojado de esta parte de forma así, con la catarsis y con el transcurso y lo bello y lo no tan bello en la vida, ahora me sorprendo con que ya puedo escribir de lo femenino, podría escribir de mis pares, podría escribir desde otro lugar. Quizás ya puedo dejar el dolor de lado, las angustias, y bueno, y el cierre del libro, para que no crean que es dramático, que se van a poner muy tristes, en realidad justamente siempre trato de dejar eso en claro, que uno, cuando van estos sucesos, yo podría ponerme triste hoy, pero hay muchas cosas que no las viví estando triste, porque en realidad uno a la vida no sabe que hay otra vida, otra forma. Cuando uno es niño, es eso que te toca. Y eso que te toca lo vivís. Claro. Y salís adelante. Cuando uno empieza a construir su identidad, valorás mucho todo eso, y a su vez puede pasar que empieces a juzgar, pero desde el lado de adulto, desde el lado de que tus pares, digamos, cuando uno es muy humilde o no tiene recursos, la mirada del otro, el que te dice vos sos pobre. En realidad uno nunca se sintió pobre antes y no sabía lo que era eso, que había otra cosa. Sí, pero igualmente yo también, ya para ir cerrando además, yo no podría pensar que es un libro triste, porque si todo el mundo habla de una historia de superación, quiere decir que vos lo pudiste hacer, no sé qué habrá pasado y se pudo hacer, y hablas de ilusión. La superación es una de las mejores cosas que nos puede pasar. Sí. Porque vos, cuando hablas de superación, no estás hablando de una superación económica, estás hablando de una superación personal, de un desarrollo, de una ilusión, que es lo que te va moviendo en el transcurso de la vida. Entonces, de ninguna manera se podía pensar un libro triste, sino que al contrario, con una mirada súper positiva de lo que es la vida y de todo lo que se puede lograr. Y yo siempre digo, la vida es tan generosa, realmente, que te da posibilidades de un montón de cosas, que las cosas que a veces te presentan no son las que vos siempre querés, pero te da un montón de otras. Sí, seguro. Y te da tiempo de hacer un montón. Yo viste que a veces dice, uy, la vida es corta. ¿Sabes que para mí podés hacerte? Tenés que liberarte de prejuicios, de la preocupación de la mirada del otro, y entonces ahí sí, sentís que la vida te da mucho, porque empieza por uno, los permisos empiezan por uno. Y esto que vos decías de la novela, que no puede ser tan triste, me sorprendió que las madres hayan recurrido a la novela, por ejemplo, en un problema de estudios de un hijo en la secundaria. Porque como esto de la frustración cuando les va mal, cuando repiten un año, cuando tienen que volver a empezar, o de por ejemplo, muchos adolescentes con el tema de qué pasa cuando se tiene en la familia un padre con problemas de alcohol, cómo lo vive una nena, cómo lo vive un joven, claro. Y han recurrido, y de hecho en Nadar, que está quiero decirlo, por si alguien lo necesita, en 56, número 999, están trabajando con la novela en los grupos de jóvenes. Ah, mirá. Con familiares alcohólicos. Qué satisfacción, ¿viste? O sea, estás teniendo un cometido fabuloso. Ale, ¿nos lees este mensaje que recibimos? Sí, nos mandó por Facebook Víctor Valledor, nos dice que está escuchando el programa.
con la novelista bericense, que le parece más que interesante. Y dice que él es poeta más que novelista y nos felicita, que le parece muy interesante. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, Víctor. Él también es músico. Le mandamos un beso. Sí. Bueno, muchas gracias por haberse comunicado. Bueno, Selva, tenemos que despedirte. La verdad que nos hubiéramos quedado un montón. Siempre muy cálida. Gracias, gracias. Y bueno, sí, seguís transmitiendo eso y mucha alegría, porque para mí la superación, eso es lo que uno siempre tiene que... La vida es eso. Mira, eso también queda muy claro en la novela. La vida no tiene secreto, no hay secretos, no hay mucho más. La vida es lo cotidiano, lo de todos los días, lo simple. Y eso le pasa a mucha gente que ha viajado, te lo puede decir. Se han ido lejos, han tenido oportunidades y se la pasan mirando por la ventana a ver si llega un amigo, porque han perdido eso simple de poder estar en dos, más como somos los argentinos, claro, ¿no? Esto del otro. Entonces, creo que si uno empieza por ahí a valorar esto, como la fiesta patria mañana, sí, que todos lo disfruten, que son los recuerdos que tenemos de ese chocolate o esa chacarera, se termina toda la parte esta de búsqueda, de tanta búsqueda del ser humano, que en realidad remite en valorar, tener paz. Yo hay algo que también busco mucho en los primeros capítulos de la novela, que es que incluso hasta freno un momentito cuando uno la ha buscado tanto, cuando la encuentra después no sabe cómo vivir en paz. Entonces, bueno, es algo que es para valorar cada día. Bueno, mil más que gracias, muy grato. Tenés una voz preciosa. Ay, bueno, gracias. Así que gracias, chicos. Bueno, fue un gusto tenerte acá y bueno, lo vamos a repetir seguramente, capaz que a fin de año terminarás, no, o para el verano, y si no, para hablar de alguna otra cosa que vos estés haciendo. Selva, para nosotros todo el lugar del arte siempre es súper importante, nos vamos nutriendo de todas esas cosas, y bueno, muchas gracias por haber venido y gracias, Florencia. Hasta luego. Hasta luego y besos a todos. Bueno.